Pregunte nomás. Dale, no sé si suena medio boluda, pero lo anoté por las dudas, dije, ¿Las ante la duda, pensaste ¿viste? bien? Me mató. ¿Las pensaste bien? El tema, primero columnas, siempre lo tenemos que analizar en los dos sentidos, ¿no? No importa o sea, no solamente en el sentido de más desfavorable, que sería donde está la sección menor de la columna. No solamente la sección menor, sino también tenés que ver la condición de desveltez en esa dirección. Perdón, eso tiene que ver con el lado menor, sino también el comportamiento si se comporta como una columna centrada o de borde, son las dos cosas. Esta que es una clase un poco más informal, activen la cámara, háganme el favor. Si no, es un poco aburrido de mi parte. Ahí está, bien. Dale. Eh, a menos que el ejercicio te lo pida, que te diga analizarla solamente en la dirección tal, vos sospechá que tenés que hacerlo en las dos direcciones. Y para ver la condición de favorabilidad, lo que te dije, en cuanto a la medida es una, y en cuanto a la condición si es de borde o centrada. Ok, ok. Pero entonces lo que lo define como desfavorable es la menor, si es que sea de borde y que Sí, tenga la menor sección. Esas dos condiciones lo claro. define como las más desfavorables. Claro, o sea, puede ser que te coincidan que en una dirección reúna esas dos peores condiciones o que tengas una y Claro, una. ok, perfecto. Bueno, ahí te busco otra. Bueno, y pandeo sería lo mismo que flexo compresión. No, no, pandeo es un tipo de falla. Y flexo-compresión es el esfuerzo al que está trabajando una columna, por ejemplo, de borde. Pero el pandeo es un tipo de falla, no es un esfuerzo. Ah, ok, ok, ok. O Perfecto. sea, la columna que tiene, la columna o el elemento, para ser un poco más abarcativo, si tiene compresión, entonces corre riesgo de que falle por pandeo. Por eso hay que evaluarlo. De hecho, nosotros mucho en la jerga no, en nuestro idioma castellano hablamos mal, porque decimos verificamos o verificamos no. Dimensionamos al pandeo. No, no, dimensionamos para que no se pandee la columna. Porque si se pandeó, se rompió. Ya falló, no sirve más. Claro, claro, buenísimo. Bueno, por ahora eso, de columnas. Bueno, ¿alguien Ahí más? te tiro otra. Bueno, dale. ¿Puedo preguntar? Sí, sí, pregúntame. Eh, hay un ejercicio, eh, hay un ejercicio de bases que pasamos en el grupo, que de hecho está resuelto, y vos me dijiste que me fijé ahí que está ok, pero la verdad es que realmente no, no sé qué tipo de deducción hicieron, porque no encuentro qué fórmula eh, hicieron con respecto a los apuntes para resolverlo, como que no estoy entendiendo. ¿Sabes Cátedra cuál? Cisternas, ¿no? Sí, sí, Y es el que hizo Paula. sí, exacto. Este, ¿no? Sí, es. A ver si la resolución está por acá. Ahí está. Sí, bueno, ella no utilizó las fórmulas que por ahí yo le dije en el EMBLE. No están mal, pero por ahí, no sé, no por tema de flores a mí ni mucho menos, pero pues la idea es que lo entiendan ustedes. Pero la cuestión es que le hice una base centrada, cuadrada, del lado 166, que dice recibe en el tronco de la columna del lado C1, recibe en un tronco de la columna del lado A1 25 y C2 35. De lados en el tronco. Determinar el momento actuante
sobre la ménsula empotrada sobre la C2. Bueno, lo que te está pidiendo es cuánto es el valor de momento acá. Ahí. Entonces, Sí. vos lo que tenés que hacer es pensar esto, no, o sea, el corte este, digamos, pensarlo así. Ahora voy a poner punta. Esto es así, ahí más o menos. Y vos lo que tenés que hacer es ver lo que te recibe, lo que te devuelve el terreno. Y esto te va a quedar un diagrama de momento de este tipo. Ahí, esto es positivo. Entonces, la cuestión es que vos cuando agrupás este paquetito, hay una fuerza que va hacia arriba, y esa fuerza que va hacia arriba es la equivalente a calcular todo este área y multiplicarla por lo que aguanta cada centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle a esta R. Esa R va a ser igual a la superficie multiplicado por lo que aguanta cada centímetro cuadrado. ¿Cuánto es la superficie? Bueno, por diferencia de lados puedes sacarlo. O sea, te dice que esta cota es de 166 centímetros. Te dice, creo que esto es de 25 centímetros. Y esta te dice que es de 35 centímetros. Entonces, por lo tanto, vos para sacar esta medida, esta cota, lo que haces es por diferencia. Haces 166 centímetros menos 25 centímetros, o sea, al total le restás esto y la diferencia la partís a la mitad, ¿no? Porque va a ser mitad para este lado y mitad para este otro lado. Esto es la superficie, esto es la medida en horizontal. Lo vas a multiplicar por la longitud de esta, que como te está diciendo que es cuadrada, esto es por 166 centímetros. Y te está diciendo que la carga del terreno, que resiste el terreno, es de 0,020 o 26. 0,026 kN sobre centímetros cuadrados. Entonces, esto te da un numerito de superficie. Perdón, de superficie, lo multiplicas por esto y te queda que el centímetro que va a estar acá multiplicando, con este centímetro se te van con estos dos. Y te queda en unidad de kNs. Y después lo que tenés que hacer es multiplicarlo por la distancia que existe entre el brazo de palanca, que va desde acá hasta acá, que es la recta de acción de la fuerza. Entonces, esa distancia va a ser la mitad de este valor. ¿Sí? Así que bueno, es 166 menos 25 dividido 2 y esto dividido 2 a su vez, ¿no? Esto está en centímetros y kN con centímetro te queda en kN centímetros. Y es un poco la resolución que hizo ella. Si lo hizo aparte. Si lo ven en el ente está por ahí bien claro donde yo digo que el momento, ya sea en X o en Y, que en este ejercicio va a ser el momento en X porque le pide de vuelta el momento en N empotramiento acá, va a ser la superficie por el Q último por esta distancia, llámala como vos quieras, vamos a llamarla D. Y después, bueno, como te decía, por diferencia de medidas, las podés sacar, tanto a la superficie como a la distancia esa. Ok. Bueno, Bueno, ¿listo? sí, sí, ya lo entendí. Bueno, otra pregunta. No sé si se puede, si podés, em, eh, ay, perdón, me otra vez. No, que no me había quedado claro el concepto del brazo, el brazo interno. Hay preguntas teóricas que no supe responder porque no sé muy bien cómo es ese concepto. Digamos. Bueno, dale, para que voy al Photoshop. Eh,
Mira, te voy a presentar dos vigas. Una viga está así y el eje neutro está pasando bien por arriba. Bien exagerado lo vamos a hacer. Bien por arriba. Y la otra, que tiene las mismas dimensiones, está pasando bien por abajo. Entonces, de acá es donde se desprende las deformaciones máximas y mínimas que tiene que estar aguantando el esfuerzo de tracción y de compresión. Entonces, si nosotros tenemos el eje de referencia ahí, en el cual vamos a contar para un costado y para el otro como positivo o negativo, lo que va a suceder es que, vieron que en el diagrama de Whitney esto aparece una cosa medio así, y la verdad es que trabajar con esta curva era medio jodido. Entonces, por lo tanto, nosotros trabajamos con un cubo representativo de esa curva, que el área que estuviera por acá por exceso lo meto ahí y bueno, lo meto por ahí. Más o menos como que compenso ese área curva a algo un poco más fácil de trabajar. No, esto se lo digo por ahí para todas las cátedras, que aparece varios coeficientes y todos son parecidos o les suena, pero la verdad es que no, todos son distintos, de naturaleza distinta. Es que la tensión máxima es esta, es la del hormigón. Esta cota, digamos, esta cota que viene así, es la del F'C, que es la tensión máxima o específica del hormigón. Ahora, nosotros no trabajamos con la máxima porque el promedio no es ese. Ahora, cuando nosotros transformamos a esta cota va a ser el 0,85 por el F'C, que es por eso que cuando nosotros hablamos del hormigón siempre es 0,85 por F'C, 0,85 por F'C. Entonces, este coeficiente es un coeficiente teórico, de estudio. Ahora sí. Ahora sí, pero al margen de ese detalle, no es a donde quiero ir con tu pregunta, es que yo tengo acá, olvídate de que se hace una chica y demás. Tengo eso. Ahora, por otro lado, le voy a poner un poco más de cuerpo para que tenga más onda. Vamos a ponerle así. Entonces, del lado de abajo, que tiene un eje neutro más abajo, entonces hago esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que yo, cuando calcule la superficie esta, que se llama integral, cuando calculo la integral de esto y de esto también, dijimos, lo que va a pasar es que cuando calcule la superficie esta y lo multiplique por el volumen que tengo y bla bla bla, me va a generar un cubo de tensiones que va a ser un C chiquitito, ¿sí? Pues como la superficie es chiquitita, C chiquitito. Ahora, para este otro lado, yo tengo un cubo de tensiones, la profundidad es exactamente igual que la de arriba. Entonces, este cubo de tensiones, que está pasando por el baricentro de este rectángulo, como va a ser una superficie mayor o un volumen mayor, va a ser un C más grande. ¿Sí? Entonces, la cuestión es que si lo dejo así como está en cuanto a equilibrio, esto se está yendo hacia la izquierda. Uy. Entonces, el eje neutro es lo que te divide las aguas de lo que está traccionado a un lado y comprimido del otro lado. ¿Eso hay alguna duda? No, no, eso está bien. Bien, entonces, la parte de abajo del hormigón no trabaja, lo único que hace es coserte la parte traccional. ¿Quién tracciona en el hormigón armado? El acero. El acero. Entonces, si yo tengo volumen chiquitito arriba, voy a tener volumen chiquitito abajo. Si tengo un volumen grande arriba, abajo voy a necesitar más cantidad de volumen. Claro. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo integro este área del acero y lo multiplico por la tensión que puede llegar a aguantar el acero, me va a dar un T chiquitito de tracción, ¿no? En cambio, en este, cuando integro, como tengo más cantidad de área, entonces por lo tanto voy a tener un T grande.
Ok. Y si vos ves el brazo de palanca, que es lo otro que entra en juego, fíjate que la distancia que hay desde acá hasta acá es un Z grande. Mientras la distancia que hay desde acá, desde el baricentro del cubo de tensiones al baricentro del cubo de tensiones es un Z chiquitito. Entonces, esto es un poco la lógica del ejercicio. Después hay un montón de vueltitas dando vuelta, pero no, con esto ya te alcanza para responder. Entonces, la viga 1, ¿qué te parece que está? ¿Más solicitada o menos solicitada? Em, Menos. Menos solicitada, porque el cubo de compresión, o sea, el hormigón, está trabajando muy poco. Y por lo Claro. tanto te va a pedir una armadura de tracción menor, porque tenés un esfuerzo chiquitito de tracción por cubrir. Entonces el brazo de palanca es grande. La de abajo, Ah, sí, sí. la de abajo, ¿qué te parece que está? ¿Más solicitada o menos solicitada? Más. Más solicitada. Entonces tenés un cubo de hormigón grande y tenés una tracción grande. La tracción grande se va a manifestar en cantidad de acero. Claro. Y tenés un menor brazo de palanca. Ah, y una de las cosas es que le habla de respecto del eje neutro. El eje neutro es la distancia esta, o sea, la distancia de la parte superior, que se llama A. Entonces, si ese eje neutro es grande, o el eje neutro le dice que está muy abajo, quiere decir que está más solicitada que respecto de la Claro. primera. Entonces, bueno, les cruza este tipo de componentes en varias preguntas. Perfecto. Clarísimo. Bueno, mejor. Gracias. No, de nada. Che, activen la cámara, no sean así. A mí, o sea, yo al final, viste, con el tema del celular no te lo dejan usar en el examen. Así que pedí una compu prestada y mañana voy a usar otra compu. Pero bueno, Bueno, así que bien, ¿con qué seguimos? Vamos que yo a las 11 me quiero ir a correr como mucho. Así que si no preguntan, les queda en la cola de espera. Yo tengo una pregunta que ya me lo respondiste, pero no me quedó claro. Sí, Eh, Estaba haciendo un ejercicio de, bueno, en realidad era analizar todo. Y cuando llegué al punto de, tenía que terminar de analizar las vigas, la carga última para pasar a la carga última de columnas. sí, Y bueno, y lo que hice fue, bueno, sumar todo lo que le llegaba a esa viga, ¿no? En este caso, ujú, bueno, una losa, el peso propio de la viga, una mampostería y demás. Y sí, después, este ejercicio, que yo lo hacía a la par porque ya estaba resuelto, comenzó a analizar las reacciones y momento máximo en apoyo y momento máximo de tramo de las columnas. ¿Por qué eso? O sea, como que nunca analizó todo eso, pero en realidad esos resultados nunca los usé para el Q último de la carga última que va a la columna. No entendí ese paso. Bueno, primero habría que evaluar qué es el enunciado y qué es lo que te está pidiendo exactamente. Porque si a vos te pide la carga última que cae sobre una determinada columna, todos los momentos que calcules están de más. O sea, el momento Claro, es un dolor introvertido de cada elemento estructural, o sea, no es que es transferible a lo siguiente, que en realidad no es tan así, no me lo tomes tan literal, pero no te preocupes. Entonces, vos cuando te piden calcular losa, la solicitación de la losa, para después armarla, ya automáticamente sabés de que tenés que calcular los momentos de la losa, compatibilizarlos y después darle para adelante con la verificación del hormigón y con la sección de acero que necesitas. ¿Sí? Ahora, si te piden viga, vos tenés que calcular el momento de la viga. Para calcular el momento de la viga, vos lo que tenés que hacer es ver cuáles son las cargas que está recibiendo esa viga. Y las cargas posibles que está recibiendo esa viga son, primero el peso propio, ese es inevitable. Después las losas, que puede ser que le caigan o no, y no todas las losas que le caen. Y después
el peso propio del muro, que te lo pueden dar como consigna o no. Eh, Digo, eso va a depender un poco de la arquitectura. Entonces, repasando, te piden la viga, tenés que calcular el momento máximo de la viga, y para calcular el momento máximo de la viga tenés que calcular las reacciones de la losa, además del peso propio y de la mampostería. Te piden columna, vos tenés que calcular, depende del método, pero tenés que calcular las reacciones de la losa a la viga que le llega a la columna. O sea, no todas las losas ni todas las vigas. Tenés que ser estratégica en saber leer la planta y decir, bueno, a ver, le está llegando. Un momentito. Entonces vos tenés que ser estratégica en leer la planta y decir, bueno, ok, a esta columna le están llegando estas vigas, o sea que necesito las reacciones de esta viga, y las reacciones de esta viga, perdón, y a esta viga le están llegando las reacciones de esta losa. ¿Sí? Y, y bueno, y a partir de ahí, si es columna, arrancás el ejercicio. Ahora, calcular momento en columna es muy difícil. Es realmente muy, muy difícil. Así que por lo tanto eso te lo tiene que dar como dato del ejercicio. No hay otra duda. Y si no te lo diera, sospechá que esa columna es centrada en todos sus sentidos. Pero eso, digamos, gráficamente también lo podés identificar, digamos. O sea, si no tenés si no te lo dan, digamos, viéndola, ya si viene, recibe vigas, digamos, de los dos ejes, ya lo podés observar, digamos. Claro, sí, por supuesto, depende cómo esté localizada la columna en la, en la planta, vos te das cuenta a ver si se comporta como de borde o centrada. Pero digo, si no te diste cuenta de eso y no te da momentos y decís, uy, ¿y qué momento uso? Bueno, sospechá de que es centrada y ahí te fijas en la planta y va a afirmar esto que digo, ¿no? De que si no te dan momentos es porque la columna que te piden analizar es centrada en sus dos sentidos. De una. Y si te lo Y ya, dieran, tendrían que prestar atención a la columna en qué dirección se comporta de borde. Sí, eso también es un punto clave que sepan. ¿Puedo hacer una pregunta que tiene que ver con todo esto que estamos viendo? ¿Sí? Que me parece- no, no creo que lo vayan a tomar en el examen, es más que nada para saberlo. Cuando vos armás, o sea, vos ya calculaste todo, calculaste las barras que vas a colocar en la columna, ¿cómo se grafica eso? ¿Vos colocás la armadura de X paralela a X o paralela a Y? ¿Cómo es eso? No, depende del abaco que utilices. Yo les recomendé que no que trabajen con un solo abaco. Y yo tengo un abaco de casi de 77 hojas. Fíjate, Fede, de que vos entras en una y te dicen que vos la dispongas en dos direcciones. ¿Sí? Las 6 barras te lo pide, tanto arriba como abajo. Sí, Hay varias de estas, ¿sí? Me corrí varias y hay varias, pero cuando venís a las tablas que les recomiendo que usen, a estas, ustedes sean fieles al abaco que utilicen. Así que en este está bien, caso será esta, ¿sí? Y bueno, en estas que creo que les pasé o no, bueno, ahí tienen que ver cómo está conformado para el abaco que está entre. bien. Una cosa, supónganse que ustedes tienen que ponerle, eh, a ver, supónganse que ustedes dicen, bueno, ok, me calza perfecto para que yo elija ponerle, a ver, 6 barras. No, 6 barras no. 8 barras. 10 barras vamos a ponerle. Entonces, no metan la pata, en caso de que tengan que sacarle foto a lo que esté armado, perdón, a lo que le hagan. Si tienen que ponerle 10 barras, vamos a poner una, una acá, otra acá, 3 4 5 6 7 8 9 y 10. Y esto no lo hagan. Y la razón es que no están respetando ningún nábaco, se quedaron en la mitad de camino de uno y del otro. ¿Sí? Ujú. Esperen que borro. Se quedaron en la mitad de camino entre uno y el otro. Porque fíjense que para este abaco está pidiendo que en sus cuatro lados. Uy,
La misma en sus cantidad. 4 lados le pongan la misma cantidad, 4, 4, 4 y 4. Y para el otro ábaco le está pidiendo que pongan la misma cantidad en un lado y en el otro, y en este no le ponen nada, y acá están haciendo como el híbrido. Entonces, por lo tanto, yo les dije que utilicen múltiplos de 4, ¿sí? Para que ustedes puedan, a medida que van adicionando, una barra en cada uno de los lados. Claro. Listo, bárbaro. Gracias, Axel. De nada. Te iba a preguntar también, capaz de una pavada, pero no me quedó claro. Cuando te dan, digamos, los dos momentos en la columna, que serían la del el eje, digamos, que estaría solicitado de borde, Sí. digamos, los momentos son en la bandeja de arriba y en la de abajo, digamos, o En la sería el cabeza y en el momento que pie se de la, aplica sobre la viga. en la cabeza y en el pie de la columna. ¿Qué dijiste lo último que no te escuché? Ah, está bien. O sea, o sobre una bandeja. Pero no, sí, sería entonces entre las dos bandejas. ¿Cómo sobre las dos bandejas? Claro, en la base de la columna, digamos, y en la parte de arriba de la columna. Claro, sí, sí. Ujú, De hecho, yo les había hecho, está creo que bien. el grafiquito este, imagínense un pórtico para que los que por ahí cursaron estructuras 3, imagínense este pórtico, ahí, 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 ahí. Imagínense que hablamos de esta columna. Entonces, si nosotros le sacamos una foto al pórtico que comprende esa columna, que sería este, puede ser de muchas maneras, pero un diagrama de momentos posible es que sea una cosa así y haga esto, ¿sí? Vos fíjate que en esta dirección tengo 0 de valor de momento en la cabeza y 0 de momento de valor en la cabeza y en el pie de la columna. Ahora, si yo le saco una foto a este pórtico desde acá, o sea, el pórtico donde me comprende la columna, entonces yo tengo que estoy hablando de esta columna y esto es así, y bueno. Entonces, la columna del medio tiene 0 valor de momento y 0 valor del pie de la misma columna. Ahora, la columna que yo necesito analizar en esta dirección tiene un valor de momento en la cabeza y un valor de momento en el pie. Que eso, como le dije, es súper jodido de calcularlo, así que se lo tienen que cuidar como dato. Perfecto, gracias. Y estaba viendo en un examen de 10 que dice, te dan el K 0,9. Sí, Es el K que nosotros estábamos tomando, o sea, para la esbeltez 1, digamos. sí. Ok. O sea, Ese usamos ese K, dato en el ya diagrama. que, sí, ya que lo tirás a cuento, ese K sale de una expresión, o sea, hay que ver a esos nudos. Para que voy a una hoja un poco más limpia, como la del Photoshop. Vos tenés la columna. A la columna le llegan cosas. Le llega una viga de un lado. Le llega una viga del otro lado. Una viga del otro lado. Y la columna del otro lado, ¿sí? Entonces, la cuestión es que depende el tamaño de estos elementos, de esta viga, de esta otra viga, de esta otra viga y de esta otra columna, este elemento va a poder rotar o no, un poco más, un poco menos. Entonces, cuando se calcula ese K, se tiene en cuenta la inercia de cada uno de esos elementos que llegan a ese nudo, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Para los que hicieron Castro y 10, probablemente hayan encontrado un monograma de Johnson, Jackson, algo por el estilo, que les tira 3 barras así, donde le dice, bueno, este es el phi en A, el psi en A, este es el psi en B, y dice, bueno, el psi en A me dio este valor, el psi en B me dio este valor. Entonces intersectan y acá este es el valor de K. Y esto está todo calibrado, ¿no es cierto? Hay distinta graduación. Pero la verdad es que eso, lo que va a suceder es que le va a dar un valor de K siempre menor a 1. A menos que sea la situación de un poste de luz donde esté empotrado y libre en la parte de arriba. Que ese caso va a ser K igual a 2.
Pero bueno, la cuestión es que esto no es imposible, pero la verdad es que es tedioso calcularlo. Y yo le dije que el peor caso, excepto este, el peor caso es considerar que el K sea igual a 1. Entonces, por eso en muchos de los libros, de hecho en el EMBLE, yo lo supuse como 1. Ni siquiera me metí a contarlo. Si vos vas al Excel, Totalmente. acá en la parte de columna, no sé si prestaron atención porque esto lo pueden cambiar tranquilamente sin que le salte un cartel, como ese. O sea, la idea es que no metan la pata. Pero si se dan un poquito más para la derecha, está esto. Y acá es lo que recibe la columna superior, la columna inferior, la viga que le llega de un costado, la viga que le llega de otro costado, para la parte de arriba y lo mismo para la parte de abajo. ¿Sí? Y bueno, configurando estos valores, la fórmula del K, o sea, pueden entrar en el monograma o pueden hacer esta expresión. La verdad que es un quilombo hacer esto. Pero bueno, de pronto si tienen todas las secciones, y acá bueno, pongo que sí, lo quiero calcular, fíjate cómo me cambia el K. ¿Sí? Si yo le cambio las secciones, saben que esto yo lo configuré, así que, que tenés que confiar un poco en mí de que pasa esto, de lo que te estoy diciendo. Pero si yo, por ejemplo, a la columna superior le pongo 40, fíjate cómo cae o aumenta el K. Bueno, casi nada, pero pongámosle que esto es de 50, 0,85. Fíjate que cuanto más grande sea la columna superior, este valor se va aproximando a 1. Mirá, vamos a ponerle 100 y vamos a ponerle 100. ¿Sí? Y imagínate que esta columna superior sea re chiquitita. Vamos a ponerle de 20, así, de 10 por 10. Fíjate cómo te cayó. Porque va a depender de qué tan sujeta está en la parte de arriba o en la parte de abajo. Bueno, ¿no? Y si esto, mira, se me ocurrió un jueguito, si esto vale 0 y esto vale 0, y acá vamos a ponerle que no le llega ninguna viga, a ningún lado. No, acá le tengo que poner algo, a ver, una y una. Estoy probando, Bueno, no me tira más que valor de 1, pero nada, vos fíjate que yo lo que hice fue achicar todos los valores y fíjate cómo se me aproximó al 1. Entonces, cuanto más rígido sea esos nudos, o sea, le voy a tirar valores más grandes, se va a aproximar algo más al 0,5. Estoy probando valores, no, la verdad no sé si están bien o no. Bueno, nada, estoy lejos del 0,5, pero fíjate cómo se achica. Tex, no sé si me escuchaste. Que sí, tendrías que decir conceptualmente que sería el K. El K este que estamos hablando O sea, sé cuándo se eh, es el coeficiente de sustentación en los nudos de la columna, en el nudo superior y en el nudo inferior. Y a partir de ver qué tan sujeta o no esté en la parte superior y en la parte inferior, se adopta un coeficiente K para calcular la longitud equivalente de la columna. ¿De vuelta? pues, sí, no, o sea, no me quedó Ok. súper claro. Pero El K es un coeficiente para calcular la luz equivalente de la columna. Y eso va a depender de qué tan sujeto esté en el nudo superior y en el nudo inferior. Si algo está bastante apretado, la parte de arriba y la parte de abajo, entonces ese K te va a disminuir. Si la verdad los elementos que le llegan son bastante chiquitos, entonces por lo tanto ese K es más probable que sea más cercano al 0. Perdón, más cercano al 2, quise decir. Pero bueno, tiene que ver con la sustentación, el K. ok. Sí, Ani, por una cuestión de simplificación se termina usando igual a 1 porque es tu condición más desfavorable. O sea, que tu K sea más chico que 1 es algo que a vos te favorece.
más. Axel, en la columna, es columna esbelta, lo que es la reducción por rigidez, viste que usamos 0,7 como una constante, pero había como una Sí, relación que dijiste entre la carga muerta y la carga última, en caso de que sí. no, en caso de que lo quisiéramos calcular, ¿cuál sería esa relación? 1,2 la carga muerta dividido la carga última. Eso sería cómo se calcula. O sea, el beta D va a ser igual a 1,2 la carga muerta dividido la carga última. Eso, para que voy al diagrama de flujo. Claro, Uh, nosotros ahí adoptamos 0,7 como una constante, pero si yo quisiera calcular el PD, por ejemplo, sí, creo que habías mencionado que había como una relación que no me acuerdo de sí, cuánto era. sí, exactamente. O sea, primero, si en general, no en el parcial, pero en general, es una buena práctica de que ustedes tengan al edificio cargado con la carga muerta y cargado con la carga viva sin sin haberlas juntado nunca. Entonces las juntan únicamente cuando la necesitan, cuando necesitan analizar el elemento. Porque Claro, lo hablaba con alguno de ustedes, no me acuerdo con quién, que imagínense que ustedes tienen una casona, ¿no? La diseñan hoy y dentro de 10 años, no sé, la quieren transformar en boliche. Entonces la carga viva notoriamente va a cambiar. Entonces si ustedes tienen la memoria de cálculo diferenciado cuánto es la carga muerta y la carga viva, ustedes podrían hacer un análisis a ver si el nuevo uso que tenga ese lugar va o no. Eh, entonces, generalmente en un trabajo real vos vas a tener la carga muerta y la carga última que le están llegando a esa columna. Pero en caso de que no sí, lo tengas, la relación que vos decís es que, viste que cuando vos calculás lo que termina en U, en último, sí. es 1,2 veces la carga muerta más 1,6 veces la carga viva, como la condición, la hipótesis de carga más comprometida para Ah, nuestro mirá, caso. claro, claro, Y claro. por otro lado, la carga de servicio es la carga muerta más la carga viva, así a secas, sin mayorarlas nada. Entonces, lógicamente, la carga última, como tiene estos coeficientes de mayoración, te va a dar un poquito más grande que la carga de servicio. Entonces, en general, la carga de servicio es un 75% de la carga última, más o menos, ¿eh? Ok, Y ahí tenés que la carga... No, ahí no puedes hacer nada, perdón. No, no quiero despejar esto. Entonces, además, vos sabés que la carga de servicio... eh, la carga de servicio, un 25% es la carga viva y un 75% es la carga muerta. ahí va, ¿Sí? Entonces, ok. si empezás a hacer una serie de despejes, si empezás a hacer una serie de despejes, vos tenés que la carga muerta, sabés que es el 0,75 de la carga de servicio. Y como vos en general tenés la carga de servicio, sabés que la carga de servicio a su vez es un 75% de la carga última. Entonces te termina quedando 1,2 por 0,75 por 0,75 la carga última dividido la carga última. Entonces esto se te va con esto y si haces esta cuentita te da 0,675. Perfecto, ahí va. 1,2 por punto 75 por punto 75 te da 0,675, que es aproximadamente el 0,7 que yo le dije, bueno, si no lo tienen, lo ponen 0,7 y listo. Claro, claro, listo. Eh, Te llevo a losas, te hago una consulta en cuanto a losas. Hay un esquicio en Pedro que te dice analizar, viste, la típica analizar la viga 6 y 7. Y previamente tenemos que Está, analizar las losas para eso. sí, Y hay una losa baja, que bueno, es baja porque está rayada a 45, pero te da una sí. sola altura, de 10 centímetros de espesor. Yo ya doy por aludido que la losa baja tiene una altura menor, ¿no? Por más que el ejercicio no te lo No, diga. no, si te dice solamente una altura, le mandás la misma Claro. altura a todo, no, no te complique la vida. Ah, ok. Pensé que era alguna especie, no sé, una trampita por ahí. Dije, bueno, capaz que quieren que tomes No, 8 centímetros de la losa baja, por más que no te lo diga. Y no, 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 porque la condición de losa baja lo que está diciendo es que está enganchada a la viga en un tramo medio.
Y eso es Claro, por una cuestión de que tenés que alojar los caños sanitarios y después poner el contrapiso. Entonces, el bajo losa funciona para eso. Ahora, la verdad es que no. Yo, o sea, esto en la vida real, por lo menos lo que vi, es que se continúa la losa como si nada y después abajo haces claro, y un abajo tira durlock. los Y entonces, caños y un cielo raso, sí. claro, el problema con eso, no sé cuántos cursaron legal o no, es que imagínense en una propiedad PH, en un edificio. A mí, si yo tengo un bajo losa y a mí se me pincha un caño, se me rompe un caño sanitario, el problema lo tengo yo. O sea, yo voy a contratar a un plomero para que me arregle el problema y, y yo para eso voy a tener que romper los cerámicos, que son carísimos, la Claro, carpeta, el contrapiso, encontrar el problema, porque capaz que la pinchadura, si, no sé, el manchón está acá, capaz que el problema está por acá. Entonces tenés que romper todo el baño, que es lo más caro de una vivienda. Ahora, si vos tenés un bajo losa, el problema lo va a tener tu vecino. Entonces ahí depende de qué tan bueno sea el vecino, lo va a tomar más agradablemente o no tan agradablemente. ¿Sí? Pero bueno, la cuestión es que cuando venga un plomero va a tener que coordinar con vos y con tu vecino, y romper un durlock la verdad que es una huevada, no es tanto de gasto y es mucho más fácil hacer un durlock nuevo que un piso nuevo. Pero bueno, igual esto es un poco a título de comentario general. Pero claro. esta altura de la Sigue losa, siendo la misma que... si no te dice nada, tiene que ser la misma que esta. En general, o sea, puedes tener un criterio distinto, pues en lo posible vos tenés que tratar de uniformar, de no ser tan artesanal en la construcción, en la materialización de la obra. Porque la artesanía es tiempo y la artesanía es costo, porque vos vas a estar cambiando distintos juegos de madera en los cuales vos podés, si es de muchos pisos, utilizás el mismo juego de madera si lo repetís 2 o 3 pisos. Ahora, si vos tenés que una losa es una altura, la otra losa es 5 centímetros más abajo, la otra losa es 3 centímetros más arriba, y la verdad es que ahí vos vas a tener que ejecutar esa orden o ese diseño. Y bueno, y en el caso de que el bajo losa lo justifique, entonces ahí sí, tenés que usar un juego de maderas para esto. Y una cosa más es que la altura mínima de la losa es de 9 centímetros. Pero por temas de vibraciones y de confort, eh, se usa a partir de 10, 11, yo uso 12,5. Y eso más o menos, ya estuvimos viendo en las primeras clases del curso de que es un más o menos. O sea, no es tan exacto el offset perfecto de punto 10 y ya está. Dale, perfecto. Gracias, Axel. No es nada. Es lo mismo, Nati. Fíjate si vos haces la cuenta en la calculadora que poner 1 por .75 te da .75. Y hacer 1 dividido 1,3 periódico, pues en realidad ese 1,3 es un 1,3 periódico, te da lo mismo, 0,75. Así que es lo mismo que lo pienses de una manera o de la otra. Axel, yo tengo una duda de la parte de viga, que vi un ejercicio que lo toman y en otro no. Cuando uno calcula los pesos, ¿no? Que calcula los pesos que le llega de cada losa a esa viga, el peso Sí. propio de la viga y el peso de mampostería, ¿se toma si te lo dan como dato o también se toma por las dudas, digamos? No, se toma si te lo dan como dato. Eso va a depender un poco de la arquitectura del lugar. O sea, si vos haces una Ajá. planta libre, vos tenés este sistema, ¿no? Tenés una viga acá y una viga acá. Eh, si vos tenés una planta libre, porque así te lo dice tu arquitectura, acá la mampostería no tenés nada. Pero si en general la grilla estructural coincide con la grilla arquitectónica, y vos querés esconder la estructura dentro de la mampostería, en general. Entonces, si te lo dan como dato es porque te están diciendo, no, mira, esto no es una planta libre, sino que acá arriba de la viga va a haber una mampostería.
Y esa mampostería puede ser del material que sea, o sea, puede ser de Durlock, un panel de Durlock, puede Claro, ser de ladrillo macizo, ladrillo cerámico, el espesor también te va a influir te va a hacer su aporte en el peso total. Podés poner ladrillo de vidrio, no sé, puede ser lo que el arquitecto haya diseñado ahí. claro, claro. Porque hoy estaba viendo un esquicio resuelto que está ahí, de columna, y está calculando, o sea, calcula las reacciones de losa viga, de viga columna, y cuando calcula viga, toma un dato de mampostería sin tenerlo como dato, digamos. Entonces ahí como que me mareó un poco, digamos. Sí, Entonces te lo no, tiene que decir el enunciado. Si no sé qué esquicio, pero por ahí esta persona lo que hizo fue considerarlo. Eh, claro, no sé, yo trato Bien. de que por ahí en los esquicios sean algo abiertos para que ustedes interpreten algunas cuestiones, ¿no? O que sean lo más completo posible. claro, claro, sí, sí. Gracias. De nada. Axel, tengo una consulta. ¿Sí? Porque estuvimos viendo y hay un ejercicio de final de cisternas que nos pide predimensionar una superficie de contacto de una base excéntrica. Eso Sí. si, digamos, los videos que vos subiste debería estar ahí, o porque como en cisterna supuestamente no entraba, no sabíamos cómo. Es exactamente lo mismo si te pide la superficie de contacto, porque si me seguiste no sé si estuviste presente o no, en la clase de base centrada, que yo le decía de que para mí, a título personal, lo más importante de calcular en una base es el área mínima que yo necesito para no clavarme en el terreno. ¿Esto me escuchaste decirlo? Sí, 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 sí estuve. Bueno, entonces te acordarás del ejemplo de que no sé a quién había puesto, creo que a Manu, eh, le había dicho de que En la playa. de la playa tal cual, o sea, no Sí. sé, si va en taco aguja, eh, cuando pise la playa se va a clavar. Entonces, ¿por qué? Si a la tarde cuando fue con las ojotas no se clavaba. Y porque el mismo peso que tenía la tarde está repartido en una menor área. Entonces, por lo tanto, en una base excéntrica es exactamente la misma historia, solamente que por ahí te pueden cambiar una condición de borde de que, no sé, te digan que esto dibujado en planta es una cosa así, entonces te digan, no sé, digo cualquier cosa, pero que el LI sea igual a 1,5 veces el LX. Entonces que se mantenga esta relación que vos tenés que cumplir sí o sí. Entonces cuando vos calculás el área, que no va a ser ni menos que la tensión del terreno, va a ser igual a la carga de servicio mayorada un 10% dividido el área mínima. Lo que no tenés acá es el área mínima, la tensión del terreno sale de estudio del suelo y el PS es la carga de servicio, que la podés deducir sacando el 0,75, la P última. Igual no me quiero meter, esto está todo en el EMBE. Pero cuando vos despejás, te queda que el AG va a ser igual al PS por 1,1 dividido la tensión del terreno. Entonces, esto va a ser un numerito. Y con ese numerito, lo que vas a hacer a continuación es decir, bueno, ¿cómo es el área de este rectángulo? Entonces, el área de ese rectángulo va a ser LX por LI, tiene que ser igual a este numerito que está acá. ¿Cuánto vale LI? Y vos sabés que LI vale 1,5 veces el LX y a partir de ahí empezás a despejar. Vengo acá a la izquierda arriba. Te queda 1,5 por LX por LX que te queda el X al cuadrado y te da ese numerito. Y a partir de ahí despejás. Bien, perfecto. Sí, sí, Y quedó bueno, claro. y si es solamente eso, ya está. Y después una cosita rápida, que no viene mal, es que esta base, al igual que en columna, ustedes tienen que analizar en esta dirección cómo se comporta la base. Como una centrada. Como una centrada. Entonces, de este lado es exactamente igual. Y como una base excéntrica solamente se comporta en esta dirección, porque va a tener el perfil de este pie. ¿No es cierto? Así que nada, ese es un comentario al pasar. Tengo una pregunta de base, pero bien. Justo Sí, como en el último paso de base, pide sacar el talón de base.
y según 10 es como CC, que es el recubrimiento, más DBIX más 0,15. Y no estoy entendiendo el DBI, DBIX, o cómo sacarlo. Te escucho medio mal, pero el talón se lo calcula haciendo. Primero, vos acá tenés un recubrimiento mínimo reglamentario de 5 centímetros. Y a partir de acá, voy a hacerlo bien exagerado, de que a partir de acá vos tenés el diámetro de la armadura, el de una dirección. Después, arriba de eso, va el otro diámetro. Y entonces, si vos te pones a sumar todo esto, lo que tenés son esta cota, que son 5 centímetros. Tenés esta cotita, que va a ser el diámetro de la armadura principal en una dirección. Que ahí, no sé, suponete que el phi mínimo para bases es del 10. Después tenés esta otra cotita, que también el diámetro mínimo es phi del 10, pero te puede dar lo que te dé el cálculo. Y encima de eso, vos le tenés que poner un valor de 15 centímetros. Entonces, por lo tanto, más o menos el mínimo reglamentario es de 23 el talón. Pero llevarlo 25 centímetros en adelante. Y el número 23 es molesto, es impar el número, es solamente divisible por 23 y por 1. Y eso es un desastre. Así que siempre redondean números que terminan en 5, que son más lindos. Manu, ¿estás por ahí? Ahí voy con vos, Now. Bueno. Sí, Now, decime. Dale, dale. Sí, esa pregunta se las pateé para ahora porque tenía que hacer me tenía que apoyar sobre un grafiquito. Supónganse que ustedes tienen el eje divisorio acá, ¿sí? Yo el otro día le dije a parte del grupo que no usen la palabra medianera. ¿Cursaste legal, Now? Bueno, entonces ahora lo que cuando te dicen que el eje medianero vos estás abriendo juicio sobre esa división. Entonces si vos en un litigio ponés que es una pared medianera, entonces estás diciendo de que esa pared está compartida en cuanto a los gastos con el vecino. Así que bueno, vamos a ponerle eje divisor de predios, ¿sí? Así que bueno, a este eje divisor, o sea, entre nos medianera, vos si le pones una base, la base va a ser en esta proporción. Porque vos lo que tenés que tratar de hacer es que este pie sea lo más peticito posible. O sea, te exagero la diferencia entre eso y esto. Y la razón, ante la misma columna, ¿no? Y la razón es que cuando vos tenés un pie que sale mucho, o sea, sale así, por ejemplo, el baricentro de esa base va a estar por acá. En cambio, el baricentro de arriba va a estar por acá. Entonces, una fuerza que viene viajando por la columna, por una distancia, que acá la voy a llamar E chiquitita, y acá la voy a llamar E mayúscula. ¿Cuál me genera mayor momento volcador? La roja, está claro, ¿no? Porque ante la misma fuerza, una distancia mayor, el momento volcador es la más grande. Entonces, bueno, acá está un poco la respuesta, ¿no? De que vos en lo posible hagas el lado largo paralelo al eje divisorio. O al eje municipal, creo que decía. O que el lado corto sea perpendicular al eje divisorio o al eje municipal. No sé exactamente cuáles eran las palabras duras, pero bueno, es este el razonamiento. De nada. Axel, una consulta. Ah, perdón, sí. Bueno, pregunta rápida. Sí, Yo sí. tengo una pregunta de Viga. Hay una pregunta teórica que vi por ahí que decía que una viga de 15 por 35 se calculó todo el esfuerzo ese, se toman los estribos, se obtiene
por cálculo, Fidel 6 cada 18 centímetros. Para que la Se- busco. Para que la busco. La estuve viendo hoy más temprano con alguien. Eh, Era teórica, ¿eh? No práctica. esto es en cisterna, ¿no? Sí, Sí, para que la busco. La tengo en algún lado, tengo un quilombo. No, acá no tengo. Si la tenés más o menos de vista, avísame, porque no, me acuerdo de haberla leído, pero no. ay, la tengo tipo escrita en un Word, o sea, como aparte de preguntas que tengo dudas, pero Ah. te la comparto de última. Para bancarme que tengo el celular, pero que me está pidiendo espacio. No, Pero. está bien. No. Si no, sí te la pido. Eh, Si no, la mando por el chat. bueno, dale mientras. ¿Era esta? No, no, porque es teórica. Ahí recién. A ver, creo que pasaste una. No, ahí la mando. Ahí la mandé. Eh, bueno, a ver. Está bien, joya. En una vida de 15 por 35 se calculó que todo el esfuerzo de ese se toma con estribos. Eso lo que está diciendo es que no están usando armadura doblada, la principal no la aprovechan. Tampoco están diciendo que usan barras inclinadas, así que todo es puro y exclusivo estribo. Y se obtiene por cálculo que sí, Fidel 6 cada 18, según la expresión se cumple que el BS, ahí está mal tipeado, pues dice que el BS menor o igual a una tercera parte del BW. Sí, ahí está mal tipeado. Sí, ahí, sí. Mi duda era porque saqué, digamos, cada cuánto tendría que ser el mínimo y decía cada 16. Y como no estaba entre las opciones, entonces quería preguntarte en ese caso qué se Eh, tomaba. no, mira, en realidad no sé si puedo decirte una respuesta concreta, pero mira, te dice que la separación que vos adoptaste es igual a Fidel 6 cada 18. Fidel 6 Ujú. cada 18 centímetros. Ahora, por otro lado te dice de que vos tenés que verificar si esto 18 es mucho o es poco, que es con el siguiente paso, el paso 7 en el EMBLE. Sí. Entonces les dice que eso, si el BS es menor o igual a una tercera parte de la raíz cuadrada de tanto, 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 que dice que sí, que se cumple, entonces la separación máxima tiene que ser D sobre 2 o 40 centímetros como número cerrado. El D te está diciendo que la viga es de 30 de 15 por 30. 35. Entonces, este número es el número H y yo necesito el D. Entonces, Ujú. ahí, ante la posibilidad de preguntar, le dicen, bueno, pero ¿qué recubrimiento adopto? ¿3 centímetros o 5 centímetros? 3 para armada en una bandeja y 5 centímetros para armada en otra bandeja. Pero por lo menos sabes que 35 no va a ser. Sí. Entonces, si vos le adoptás de 3 centímetros, como creo que me dijiste por la respuesta, vos lo que tenés que Sí. hacer es 35 menos 3 te da 32, 32 dividido 2 te da 16 centímetros. Ujú. ¿Sí? Entonces, vos fijate de que le estás poniendo cada más separación de la permitida. Es como yo, el ejemplo que pongo es como que vos vayas con te compras una Ferrari, la podés pistear a 400 kilómetros por hora, pero vas por la General Paz y tenés que andar a 80, porque si no te ponen la multa. ¿Entendés? Claro.
Entonces, bueno, acá vos te compraste la Ferrari y la podés pistear a 180, pero la máxima es 160. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, si vos adoptás un recubrimiento de 5 centímetros, te da de 15 por 30, perdón, el valor te da de 30, y 30 dividido 2 te da cada 15 centímetros. Y creo que esta respuesta sí está. Sí está. La última. Sí, Cada sí es la 15. última. Así que, bueno, eso. Y Claro, o sea, tendría sí, que... y medio como que me convenzo cuando veo que una de las posibles respuestas es 17,5, porque nada, tenés que prestarle atención a que es el H, y vos acá lo que tenés que usar es el D, ¿sí? Y para mí no está la respuesta de 16 porque justamente un poco te lo meten entre líneas de que tenés que usar el recubrimiento de 3 o 5 centímetros. Claro. Perfecto. Buenísimo, gracias. De nada. Ay, tengo Para otra. una... Ah, Dale, decime. perdón. No, sé Para, que sí, no. dale, para que le respondan a. Dice, para Sí, una sí, sí. columna cuadrada con base rectangular, para una columna cuadrada con base rectangular. Ok, te está diciendo que la columna es cuadrada y vamos a exagerar lo de rectangular. Vamos a ponerlo así. El A1 el doble del A2. O sea, te está diciendo que esto es, vamos a ponerle, en vez de A1 vamos a ponerle X e Y. Entonces, esto que es el Y es igual a 2X y esto es el X. La armadura principal de la base es paralela a, y las opciones son, bueno, igual no importa. Que sea acá que te estén dando el dato de la columna, la verdad que poco importa. Pero vos lo que tenés que ver es cuánto es la proporción esta, cuánto es el área esta y cuánto es el área de esta. Entonces, vamos a hacerlo con un numerito. Tenés que, que el momento en X va a ser igual a la superficie azul por el Q último, o sea, la superficie es lo que tenés. El Q último es lo que aguanta cada centímetro cuadrado y lo vas a multiplicar por un dx, ¿sí? Que es la distancia de acá hasta acá. Por otro lado tenés el momento en Y, que el momento en Y va a ser igual a la superficie roja por el Q último por la distancia en Y, siendo la distancia en Y desde acá hasta acá. Entonces, el Q último, la verdad es que te juega para los dos lados el mismo papel, así que por lo tanto no es un motivo para decir, bueno, a ver, es gracias al Q último en esta dirección me soporta más que en la otra dirección, o lo que fuera. Así que el Q último lo descartamos para limpiar visualmente la historia. Entonces, si le ponemos número a esto, algún número medio fácil, le vamos a decir que esto, la Y vale 4 metros y la X vale la mitad, vale 2 metros. Entonces, por lo tanto, olvídate que la columna sea, o vamos a ponerle 4, 20 y 2, 20. Y la columna mide 20 por 20. 20 por 20. Entonces, por lo tanto, esta medida, que viene de acá hasta acá, vos sabés que es 420 menos 20 es 4, mitad para un lado, 2 para acá y 2 para acá. ¿Sí? Y hago lo mismo del otro lado, sabiendo de que también es de 20, entonces por lo tanto tenés que esta medida es de 20, así que te queda 2 y es 1 para acá y 1 para acá. Entonces la superficie azul va a ser 1 por 420, así que te va a dar 4,20. Y la superficie roja te va a dar 2 por 220, así que te va a quedar 4,4, ¿no?
4,4. La distancia desde acá hasta acá va a ser 1 metro. Esto es la superficie roja. Y la distancia de acá hasta acá va a ser de 0,5. Entonces, por lo tanto, si vos ves lo de arriba, tenés 420 por 0,5. Y esto te queda 2,1. Y en la de abajo te queda la superficie, que más o menos es la misma, 4,4, por la distancia 1, que te queda la distancia en I, que es de 1. Así que te queda 4,4. Entonces vos fíjate que en la dirección más larga es donde tenés el peor momento. ¿Sí? Entonces, la armadura vos la vas a poner en este sentido. O sea, las dos son principales, pero la más principal de todas la vas a poner primero en este sentido, tratando de absorber el peor esfuerzo que, como dice un ejercicio ahí numérico, te daba para este lado. Y luego vas a poner en la de el sentido menos peor, o sea, en este. ¿Sí? Pero primero va la roja. ¿Se entendió, no? Estas eran preguntas de cuando esto era presencial, de los multiple choice. Beru. Sí, yo también tengo una pregunta. Vos habías explicado un poco, pero no lo entendí en los videos, el tema de si una viga en T, el eje neutro cae por debajo de la placa. Lo que pregunta o sea, lo que hace referencia es al K. Entonces, copio la pregunta para si se entiende mejor. Vale. De acuerdo al gráfico, si en la viga T el eje neutro cae por debajo de la placa, ¿puedo obtener el KA de la tabla auxiliar número 1 y calcular la armadura? No me acuerdo cuál es la tabla auxiliar número 1. Sí, la tabla contempla todas las situaciones, no debo ir a otra tabla, no, la tabla la tabla es solo para secciones rectangulares y la forma... No, sí, la tabla contempla todas las situaciones, solamente que vos vas a tener que calcular. Vieron que yo hablaba del cuadradito de Whitney, el cubo de tensiones, pero ¿qué pasa si Sí. ustedes tienen... En general es muy difícil de que caiga el eje neutro por debajo de la placa, ¿sí? Pero si cayera, lo que tienen que hacer, o sea, la única diferencia es que tienen que integrar esto de alguna manera, esto de otra manera, que es el área de las alas, y además sumarle esto por separado. Digo, lo único que se complejiza es esto, ¿sí? Después, bueno, Claro. calculan el baricentro y qué sé yo, pero sí, la tabla es la misma. O sea, la tabla auxiliar es la que nosotros trabajamos con el MN, ¿sí? La que está en el emble con los colores. Sí. Sí, la del rojo y azul. Esta. Así que Genial. sí. Perfecto. Sí, no, vi de nuevo el video y no lo entendí con la explicación, por eso me quedó la duda. Gracias. Sí, no recuerdo haberlo explicado, pero bueno, puede pasar. Sí, había tipo una parte que decía algo del eje neutro, que capaz relacioné cualquier cosa y no era eso, pero Sí, creo que lo explicaste, que decías que te tocó un práctico en la UTN o algo por el estilo. Sí, que tuve que hacer todo lo posible para que me caiga en esa situación y la verdad que ahí empezó a nacer el Excel. Pues estaba re podrido andar probando valores y que no me dé. Pero sí, básicamente es esto. El cuenterío es esto. Yo la verdad lo hice una sola vez o dos veces en mi vida y no lo recuerdo cómo es el procedimiento. Pero básicamente la idea es esa, ¿no? Calcular el área de las alas, calcular el área del nervio y por diferencia, porque ustedes previamente ya calcularon el B, por diferencia van calculando cada una de las componentes. Y fíjate, esto es la seguilla, las tablas de cisternas. Y vos ujú, fíjate de que no te especifica en ningún lado, que es esto está bastante bueno, es una muy buena síntesis de la materia, con sus errores y qué sé yo, pero no importa, la verdad está muy bueno. Y la cuestión es que acá no te aclara en ningún lado de que siendo una viga placa que te corta el eje neutro por el nervio, que tengas que entrar en otra tabla, ¿sí? O sea, no, la verdad no te lo aclara. Así que por lo tanto es la misma, la del MN. Igual tampoco te lo aclara para la otra, pero es la misma.
Perfecto. Gracias. Sí, perdón, cierro con esto, porque después de haber calculado este paso, que es la verificación del hormigón, lo que tienen que hacer es calcular la sección de acero. Pero fíjate que es la misma vueltita y es el mismo valor de K. Entonces, si yo no te digo nada, es como que, bueno, vas La única. para la única tabla que te habla del K. Incluso, si queremos seguirle buscando a ver la negativa de que esto no sea así, secciones rectangulares y con alas. Sí, no hablo de otra tabla. No, lo sacás de esta tabla y acá te dice ciertas especificaciones que, bueno, estuvimos hablando en el curso de que si el K es igual al K mínimo, adoptar tal cosa, si el K mínimo es menor al K y es igual al K mínimo, adoptar tal otra cosa, y después, bueno, no te dice nada. Esto sí es un choclo distinto de la armadura doble, pero bueno, nada, eso es otra cosa. Perfecto. Sí, acá un poco te explica lo que te dije más arriba, pero sí, es la misma tabla, en definitiva. Genial. Creo que no tengo otra duda. Gracias. ¿Hay más dudas? Diagrama de momento flexor cualitativo en una viga. Esto no es más que el momento, ¿no? El normal. Sí, fíjate, bueno, con vos, Miguel, tuvimos la clase del año pasado de estructuras 1. Es eso, era la primera clase, que igual yo se las di para que la repasaran antes de que arranquen el curso. Claro. Es eso. Claro, me pusieron flexor cualitativo, como que, no sé, me sonaba otra cosa, así que preguntaba por las O dudas. sea, sin números te lo está pidiendo, te lo dice, bueno, a ver, más o menos la idea. Claro, esquemáticamente. ¿Cómo se hace? De acuerdo al estado de cargas, o sea, variaba por el estado de cargas. Perfecto. Yo tengo otra que lo había explicado, pero nada, creo que en el grupo se medio quedó ahí la duda de si te dan para calcular, no sé, en vigas, si te dan dos losas de continuas de distinto espesor, ¿tomás un promedio? O sea, por lo menos para cisternas, o tomás la más chica. Mira, no tengo una respuesta. O sea, pero te puedo descartar una. La mayor no es. Claro. Pero mira, lo vamos a hacer con el Excel. Entonces, te da, justo lo tenía acá. Mira, vamos a tachar esto. Y vamos a hacerla con el del 11 centímetros, probando, no por nada, no para darte una respuesta por ahora, sino con la conclusión. Sí. Con 11 centímetros te está pidiendo 4,21 centímetros cuadrados. Con 10 centímetros te está pidiendo 4,85 centímetros cuadrados. Entonces, y con 10,5, que sería el promedio entre las dos, Sí. te está pidiendo 4,51. Entonces, la verdad es que es un poco y un poco, porque si vos tomás la condición más favorable, que sería tomar 11 centímetros, te está pidiendo una sección menor. Pero si tomás la más desfavorable, te da una sección mayor. Pero vos no es ni la una ni la otra. Entonces, por lo tanto, yo lo que haría
sería adoptar la del medio. Y si vos lo calculás con el 11 y después lo calculás con el 10 y haces un promedio de esas, haces esto más esto, lo dividís por 2 y te da 4,53, que es casi el numerito que yo te puse acá. ¿Sí? Claro. Entonces, te digo qué es lo que yo haría. Adoptaría la promedio. Si no es la promedio, siempre la peor condición, la que te pida más armadura, o sea, la de 4,85. O sea que con esto descartamos la del 11. Pero yo Claro. tomaría la promedio. O haría las dos y haría el promedio, que me da casi el mismo numerito. Casi. Perfecto. En una vía con doble armadura, la armadura de compresión es mayor que la de tracción, la armadura de compresión es igual que la de tracción. No, la respuesta es igual, porque esto lo había dicho hoy más temprano, de que cuando ustedes hacen la verificación del hormigón y no les da, vamos a suponer que tengo un momento muy grande. Me supera el 0,268, ¿sí? Entonces, la cuestión es que esto es un problema del hormigón, de que no me llegó a aguantar este valor de esfuerzo, ¿sí? Entonces yo le voy a pedir ayuda a otro material, que ese otro material puede ser más cantidad de hormigón o ponerle armadura de compresión, armadura que soporta, o sea, el acero es muy bueno a la tracción, pero es muy bueno también a la compresión. Nosotros lo usamos a la tracción por una cuestión de costos, ¿sí? Entonces, que el hormigón no haya verificado es un problema del hormigón. Vos en acero es el mismo valor de tracción que lo tenés que cubrir, ya sea que el hormigón verifique o no verifique. Ahora, los cálculos son distintos, pero no importa, la armadura de tracción es la misma. Digo, si esto fuera acero, si esto fuera perfilería de acero, vos lo que tendrías sería, no sé, en un IPN, por ejemplo, tenés un diagrama de normal, que es así. Entonces, este valor de normal vale, no sé, digo cualquier cosa, 4 de compresión. Y este valor de normal vale 4 de tracción. Entonces, si vos tenés un material compuesto por dos partes, hormigón y acero, entonces, si este no te verificó, bueno, problema de este. Vemos cómo lo solucionamos, pero este sigue siendo el mismo valor al cual tenés que cubrirle con acero. ¿Algo más? Preguntas en el grupo, por lo que vi en WhatsApp. Sí, pero que se conecte, no le puedo responder por WhatsApp. ¿Estás ahí, Manu? Nah, vos la tenés clara, Fede. Te quiero contratar como ayudante. Tiempo de desencofrado. Bueno, esto tiene que ver un poco con el peor esfuerzo que está trabajando los elementos. No sé si va de la mano, pero por lo menos es lo que a mí me sirve como para atajarme de una idea. Cuando ustedes tienen que que desapuntalar los fondos de viga o de losa, o sea, por ejemplo, si yo tengo esto así y la deformación natural de esto es así, ¿qué deformación me devolvía esto? ¿Cuál era el esfuerzo dando vuelta por el cual se deformaba de esa manera? Flexión. La flexión. Y la flexión es lo peor que le puede pasar a cualquier elemento estructural. Ya me habrán escuchado muchas veces decir eso.
Entonces, por lo tanto, yo hasta que el hormigón no adquiera todo el esfuerzo, entonces no lo desencofro. Porque una vez que lo suelto el puntal, esto ya empieza a trabajar a la flexión. Entonces, por lo tanto, si le dan las opciones, pongan la más grande, 28 días o 21 días. Ahora, para una columna, los laterales de la columna, lo único que hacen es darle la forma a la columna. Una vez que adquiere la primera resistencia inicial, vieron que el hormigón tiene distintas etapas, a los 3 días, a la semana y a los 28 días. Bueno, una vez que adquiere la primera resistencia a los 3 o 5 días, ya lo pueden desencofrar, porque no va a estar aguantando todo el peso que viene por encima. O sea, imagínense un edificio en planta baja, la columna de la planta baja va a soportar el peso de todo el edificio que no está materializado. Entonces, por lo tanto, cuando adquiera la primera resistencia, lo pueden soltar tranquilamente, a los 3 días o 5 días. ¿Sí? Así que, bueno, eso es la respuesta. Y los laterales de la viga también, lo que hacen es darle la forma a la viga, pero los laterales de la viga no soportan nada. Y cuanto más exacto, mejor. No te puede dar tan distinto. O sea, te da un error de un centésimo, una cosa así, no mucho más que eso. Paren de a uno. No te puede dar muy distinto, Nati. Para mí cometiste el error en otro lado. ¿O vos estabas segura de que era esa respuesta? No, yo creo que trabaja con un porcentaje, con un margen de error. O sea, capaz que te dicen, bueno, si el resultado es 10, te ponen un más o menos 10%. Entonces, si vos le pones 9, está bien. Si le pones 11, está bien. Debe trabajar con un número exacto. Ahora, si el problema es la exactitud, bueno, usa todos los decimales que puedas. Esperen que me tiramos varias preguntas. En una base excéntrica, el momento volcador disminuye si la superficie de contacto es cuadrada, es rectangular. Bueno, eso ya lo respondimos. Habíamos puesto los casos extremos, donde teníamos una viga armada, una base armada así y una base armada así. Entonces, si la columna estaba acá y la columna estaba acá, entonces el baricentro estaba por acá y por acá, y por lo tanto, ante una misma carga, yo tengo una distancia F mayúscula y una distancia F minúscula. Entonces, para los que entendieron esto, ¿cuál es la más desfavorable? La de abajo. La de abajo es la más desfavorable, así que la de abajo no. Y la más favorable es la de arriba. Entonces el punto entre medio no es ni la más favorable ni la menos desfavorable. Así que bueno, no sé cómo les plantearían la pregunta, pero esta es la idea. Con el lado mayor paralelo al eje municipal sería. ¿Cómo? Que en una base excéntrica el momento volcador disminuye, o sea, le dice cuál es la condición más favorable. Entonces la primera es cuadrada, no, rectangular con el lado mayor paralelo al eje. O sea, si este es el eje municipal y este es el eje municipal, es paralelo al eje municipal, con el lado mayor paralelo. Perfecto. Muchas gracias. De nada. En los ensayos de resistencia, ¿qué porcentaje de probetas deben igualar o superar el valor de la resistencia específica? ¿El 10% o el 5%? Ya te lo averiguo. El 10% es. ¿Sí? Bueno. Pero tengo que poner el resultado exacto, ya está. No creo que lo tomen mal, ya está.
¿Qué debería hacer si una base no verifica el corte ni al punzonado? Hacerla más alta. Porque, no sé si me ven. O sea, si yo tengo... Ahora me quiero piñar. Ay, no sé cómo ponerme... ¿Me ven en grande la ventanita? Si yo tengo esta hoja, vengo con una tijera, la corto y no tengo problema. Ahora, si yo vengo con estas hojas, que son más cantidad, vengo con la misma tijera y me cuesta un poco más. Ahora, si yo tengo que cortar con una tijera una resma de hojas, entonces ahí me va a costar un montón. O sea, no voy a poder. Se lo digo más simple. ¿Ustedes qué le da lo mismo cortar un cartón de 1 milímetro que cortar un cartón de 3 milímetros cuando hacen las maquetas? ¿No les salían pollas cuando tienen que cortar los de 3 milímetros? Estoy completamente de acuerdo. No, no hago más maquetas. ¿Qué? No hago más maquetas. Qué Malditas bueno. cosas. Yo se las tiraba siempre a... Que no me escuche mi novio. Se las tiraba siempre a mi novia del momento. Tomá, hacer la maqueta, era un desastre toda mi novia, no servía ninguna. La maqueta del Yuri de tercero, un asco. Pero bueno. Yo no presenté. No presenté maqueta en el Juliet. Oh, qué suerte. Qué suerte. Bueno, me Eh, dijeron, bajamos un punto. Bueno, bajame. eh, a ver, ¿qué debería hacer si una base no verifica? Bueno, esa es la respuesta, aumentarle la altura. ¿Cuál es el hormigón eh, de menor calidad permitido para estructuras? El H21 y poco comprometidas. Y para estructuras más comprometidas y pretensadas, la verdad es que si te digo te miento, la más comprometida. Yo le encararía por el H30 en adelante. Cuanto eh, mejor calidad, más caro. Así que bueno, ya es una cuestión de evaluación económica, a ver qué es lo que le conviene. Eh, y después, otra de las cosas que, esto se lo comento como algo medio anecdótico, que cuando hice PIO, resulta que uno de los docentes decía que el pliego les indicaba unas calidades determinadas. Y decía que para una cárcel, no sé si la de Seiza, se especificaba un hormigón H30, porque lo que hacían los tipos era rascar, o sea, en la celda de 2 metros cuadrados, no tienen las 24 horas, están al pedo los negros, y empiezan a rascar, empiezan a rascar, y el hormigón H25 se empieza como a desgranar. Entonces la idea es que van juntando los polvitos, cuando entra el guardia, el salador, le tiran el polvo en la cara, le pegan una piña y de vuelta están 24 horas afuera. Así que... nada, por eso es que se usa el hormigón H30 para cuestiones de seguridad. Entonces, siempre fue como paradigmático el H30. No sé, pasa algo antes y después. En dos losas L1 y L2 continuas, la barra de la losa 1 que se levanta en el apoyo pasa a la losa continua. Ah, está bien. En dos losas, L1 y L2 continua. La barra de la losa 1 que levanta en el apoyo pasa por la losa continua en la distancia. Sí, la longitud de anclaje, para que esa tampoco la sé. Ya te la digo. Esta te mando Creo que por es todo un el grupo. cuarto. Creo que pasa un cuarto, Sí, porque un décimo es en el sí, apoyo que tiene articulado. sí, ese estoy recontra seguro. O sea, ese lo sé, es un décimo, como dice Fede, en los bordes. Pero en el empotramiento ya te digo, por ahí agarro el apunte de losas. Creo que es un cuarto o un quinto. No, es un cuarto o un tercio. Mira, acá lo tengo. Te mando una foto y te la respondo al grupo, que es mucho más claro de lo que yo te podría decir ahora.
Ahí va la respuesta. No, para acá no está la respuesta. Es de un tercio de la losa 2. Fíjate en la parte de arriba donde te dice el cortecito. Bueno, ahí tenés las respuestas, Lucas. No, perdón, Maru. Lucas, ¿de qué depende el valor final de las deformaciones originadas por la contracción de fragua y de fluencia? ¿De qué depende el valor final? ¿De qué depende del curado que se le haga? Porque... Sí, porque en esa contracción aparece cuando la reacción química agua-cemento levanta mucha temperatura y te evapora rápidamente el agua. Entonces, en ese camino de las aguas hacia afuera, lo que hace es como achicharrarte la mezcla, la masa de hormigón. Entonces, es como una hamburguesa. Yo siempre pongo este ejemplo. Ustedes ponen la hamburguesa en el horno así y queda así de chiquitita. Y en el medio, ¿qué pasó? Bueno, se evaporaron los gases, los jugos, los líquidos, todo lo de la hamburguesa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te reís? Es en serio, che. Entonces, bueno, es por eso, es por el curado. Vos lo que tenés que hacer es garantizar de que primero no levante mucha temperatura y eso lo podés hacer curándolo de forma correcta. No. La verdad esa respuesta es media rara, Nati. Esa pregunta, digo, es media rara, porque primero es que el reglamento te fija un mínimo de armadura en el hormigón, en la columna, perdón, que es el 1% o 4 fis del 12. Eh, y la respuesta es que no, porque cuando tenés una carga excéntrica, lo que va a generar es como tracción de un costado y compresión de un lado, o no tan comprimido en realidad. Y bueno, y en esa excentricidad los estribos lo que hacen es tratar como de bloquearte un poco ese efecto de Poisson que es el ensanchamiento de la columna. Eh, Así que bueno, la respuesta es que no. Y justificar la respuesta, no sé, pues el reglamento fija un mínimo de armadura. Así que no sé, me parece medio raro. Y si escarbas un poco, yo creo que va por ese lado, ¿no? De que una carga muy excéntrica lo que generaría sería tracciones y bueno, esas tracciones las soportan los estribos de la columna. Y de hecho, hay estribos que son los comunes que funcionan peor que los estribos sunchados. Que los estribos sunchados son una espiral que van cosiendo a lo largo de toda la columna. Esos son más caros, pero por ejemplo para zonas sísmicas le dan mayor ductilidad al elemento. Sí, cuanto más grasa, más se achica. Te la venden como medallones. Axel, en una de las preguntas hablaba, o sea, preguntaba sobre la consistencia del hormigón fresco y me acuerdo que la respuesta correcta era que tenía que quedar de 7,5 centímetros a 15 centímetros, puede ser, que está por ahí. Sí, depende de lo que vos vayas a hormigonar. Eso porque es... Bueno, primero depende del elemento que vos quieras hormigonar, porque por ejemplo, si vos querés una base y a la base le querés dar la forma tronca o piramidal, vos tenés que tener un hormigón que vos lo puedas manosear un poco, darle la forma medio a mano y
y listo. O sea, vos en una base, el tronco se lo vas a hacer a mano, no lo vas a encofrar. Ahora, si vos tenés no sé, un elemento estructural que tiene mucha armadura, muchísima armadura, lo que va a suceder es que si tenés un hormigón más bien sequito, le va a costar como llegar al fondo de esos elementos estructurales o colarse entre la armadura. Entonces, nada, lo que te dije, depende de lo que quieras hormigonar. Y para una losa o para una viga, vos necesitas una fluidez de 7,5 a 15 centímetros. Pero Sí. ese es el ensayo de Abrams. ¿Se acuerdan? Donde le dice cuál es la consistencia o el asentamiento que tiene que ver con la consistencia. ¿Se acuerdan el ensayo de Abrams? Era lo del cono. El del cono. El cono de Abrams. Sí. Sí. Igual para que ahora te saco una fotito y te paso la... Ah, bueno, esto es para los chicos que van a rendir el sábado, se los mando al grupo. ¿Dónde? A los chicos que rinden el sábado, se los mando al grupo y ahora te saco una foto de lo tuyo. Que son los tiempos que estábamos hablando recién de las edades del hormigón. Para que te quiero sacar una foto más. Bueno. Esta foto tengo en la mano, se van a acordar de mí. Acá está. Algo que vi que tomaban eran los tipos de hormigones o de aditivos. Bien, ahí le mandé la respuesta, ¿no? No sé quién me habló. Yo. Ahí te lo mandé al grupo, Fran. Dale, gracias. De nada. Fíjate, si estás mirando la foto, fíjate que te dice para tipo de estructura, muros armados de fundación y cimientos, te dice que la máxima tiene que ser 13 centímetros y la mínima de 5 centímetros. O sea, lo que te está diciendo es que sea una mezcla medio sequita. En cambio, para estructuras de columnas de edificio, de losas, vigas y muros armados, como más o menos lo que estuvimos hablando a lo largo del curso, fíjate que te dice entre 7,5 y 15 centímetros, o sea que tiene que ser algo más tirando a fluido. Y eso no quiere decir que no le agregues aditivos. Si vos querés ver un comportamiento mecánico distinto. Pero bueno, ahí tenés todo. Consistencia, seca, plástica, muy plástica, fluida, muy fluida. Bueno, podemos repasar cuánto geometría cuantía mecánica. Esa no la sé bien. La cuantía geométrica es la del ρ, la que usamos en la columna. Ahora te lo mando también a su grupo, Ani. Ahí está, ahí se las tiré. En cuanto a cuantía geométrica, es un porcentaje de lo que ustedes van a utilizar de acero para del porcentaje total. O sea, si ustedes tienen una columna de, digo cualquier cosa, 100 centímetros cuadrados y le ponen una cuantía geométrica de 1%, lo que están diciendo es que de los 100 centímetros cuadrados, 1 centímetro cuadrado es acero y 99 son hormigón. Entonces la cuantía geométrica es un porcentaje de la sección total. Y por otro lado, la cuantía mecánica es el K, que ahí ya la verdad no tengo muchas herramientas como para responderte algo digno de que lo puedas escribir en el parcial, pero más o menos es una cuantía mecánica
donde vos vas a evaluar cuánto es el esfuerzo que está trabajando esa pieza y de ese esfuerzo vos vas a tomar un porcentaje para el acero, que va a ser el porcentaje K. Pero bueno, mucho más que eso no sabría decirles. Bueno, bueno, ¿hay algo más? No, yo por lo menos no, Axel. No, nada más. Ahí se va a conectar algo más de no, de libre, de 10. A ver. Bueno, Axel, yo me voy. Bueno, Todo les deseo éxitos mañana a todos. Agradecerte a vos, Axel, y a los compañeros. Así que bueno, éxitos a todos mañana. A darle duro. bueno, ¿Eh? a pegarle duro. Ah, Bueno, chao, gracias, hasta luego. gracias por la buena onda. Mañana No, cuéntenme cómo perfecto. les va. Sí, sí, mañana te avisamos. En el grupo vamos a avisar. Todos 10 nos vamos a hacer. Vamos. Ojalá, ojalá. Bien, esa es la idea. Espero esos videitos. Sí. Bueno, chicos, hasta luego. Chau, chau. Chao, nos vemos. Bueno, yo me quedo 5 minutos más que va a entrar alguien más y bueno, ya por hoy cierro el campamento. Voy a estar trabajando, así que si puedo darles una mano se las doy, pero sí, o sea, no va a ser la resolución del final, pero sí un empujón, si lo necesitan se los doy. Así que bueno. Bueno, Juli, te estamos esperando. Hola Axel, ¿todo bien? Perdón que Todo recién bien, vos. entro. Bueno, Bien, bien. Tenía la duda, viste que yo te mandé un mensaje, no sé si lo llegaste a ver. Es una tenía... idiotez, ¿eh? Sí, Ah, decime. ¿eh? No, 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 decime, es una decime. Es que a ver si te lo tengo que mandar, porque es algo un final y quiero ver cuánta carga le llega a una viga. A ver, ¿Te espera hago que te lo busco. hospedador? ¿Cómo? ¿Te hago hospedador? A ver. Ah, es buena, a ver, para. A ver, Ahí te hice déjame que lo hospedador. busque. Dame un toque que lo estoy buscando. Dame un minuto. Dale. Creo que se ve ahí. Sí. A ver, espera. Uy, es un quilombo. Me contó que nunca hice esto, estoy medio mareado. Bueno, acá, ya que tengo esto, en la viga 10, la carga que le llega a la viga es su peso propio y el del muro, no más, ¿no? Sí, exactamente. Listo, eso por un lado, eso ya está. Y después la otra, que es más de lo mismo. Tengo 300 finales abiertos. Tengo un doble. Acá me están diciendo en grupo de uno que no se olviden de matricularse.
No sé si lo sabían o no lo sabían, no sé cómo se maneja la cátedra, pero bueno, por la duda vale la aclaración para ustedes. Pará, bancame un todo que lo busco. En la viga 7, la carga que le llega es su peso propio, nos pide también el muro, y puede ser que también, no sé cómo explicarlo, pero parte de ese 1.50 que parte de la 2-1 también, ¿no? No. O sea, ¿se entiende la pregunta? O sea, ¿cuánta carga le llega a la viga 7? O sea, ¿de qué cosas? El peso propio del muro y el peso propio de la mampostería. Ah, ¿no usa nada? Ni ménsula, No. nada. No. Ah, mira. Arrancame. Bueno, bien. Es como el otro entonces, su peso propio y el muro, bien. Y una cosa más quizás es una boludez. ¿Viste la losa 4? Está empotrada con la losa 2 y losa 1, ¿no? No tiene dos lodos empotrados. Sí, ese es un poco, ¿cómo decirte? Es una condición que yo la analizaría de dos maneras distintas. Por un lado, la analizaría, como decís vos, empotrada así y empotrada así. Y por otro lado, la misma losa la analizaría empotrada únicamente así. Porque fíjate que el empotramiento está justo en la mitad. Entonces, nada, yo agarraría las peores condiciones para cada una de las losas. Para la primera, para el valor de momento acá. Y para la segunda, para el valor de momento acá. ¿Sí? Y después, no sé, entre esta y esta vería cuál es la peor, pero no sé si habría mucha diferencia. Entonces absorbería el peor esfuerzo. Ok. Bueno, bien. Por mi parte no más. Bueno, Muchas gracias. genial. Listo, ahora en un rato les tiro el video este y nada, para que puedan repasar las últimas horas si lo necesitan. Bueno chicos, 1000 éxitos para mañana. Cuéntenme después cómo les va. Dale, gracias. Dale, gracias, Axel. Chao Chao. chicos. Axel, chao.